Insultaron a María Félix en plena filmación. Pedro Infante hizo algo inesperado. El golpe sonó seco. No fue un golpe físico, fue peor. Fue una palabra lanzada como piedra en medio de un set donde 47 personas contenían la respiración. Marzo de 1947. Estudios Clasa Films. Una sola frase, dicha en voz alta, deliberada, calculada para destruir. Y la mujer más poderosa del cine mexicano se quedó inmóvil frente a las cámaras, con los ojos fijos, sin parpadear, mientras el insulto todavía flotaba en el aire como pólvora. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Los técnicos bajaron la mirada, los maquillistas retrocedieron, el director se quedó congelado con el megáfono a medio levantar. Y entonces, desde el otro extremo del set, Pedro Infante hizo algo que nadie esperaba. Algo que no estaba en ningún guión, que no estaba en ningún contrato, que iba en contra de toda lógica en una industria donde el silencio era la moneda de supervivencia. Lo que Pedro hizo ese día cambió para siempre su relación con María Félix, destruyó la carrera de uno de los hombres más poderosos de la industria cinematográfica mexicana, y se convirtió en una historia que durante décadas se contó en voz baja entre los pasillos de los estudios, en las cantinas de Churubusco, en las reuniones privadas de actores que sabían que en el cine mexicano había secretos que las cámaras nunca captaron. Esta es esa historia, la historia completa, con los detalles que nunca se publicaron, con los diálogos que solo los testigos conocían, con la verdad que el tiempo enterró pero que hoy merece salir a la luz. Para entender lo que pasó ese día, hay que entender primero quiénes estaban en ese set y por qué la tensión ya era un volcán a punto de reventar antes de que la primera cámara se encendiera. Era 1947 y el cine mexicano vivía su momento más glorioso. La época de oro no era solo un nombre bonito, era una realidad. México producía más de 100 películas al año, los estudios trabajaban día y noche, las estrellas mexicanas competían con Hollywood en popularidad y en los cines de toda Latinoamérica las películas mexicanas llenaban salas completas semana tras semana. En medio de ese universo brillante existían dos figuras que eclipsaban a todas las demás. Pedro Infante tenía 30 años y ya era el hombre más amado de México. No solo amado, adorado. Las mujeres suspiraban por él, los hombres querían ser como él, los niños imitaban su sonrisa. Cantaba como si cada canción fuera la última, actuaba como si cada escena le arrancara un pedazo del alma, y caminaba por los sets con una humildad que desconcertaba a todos. Porque Pedro Infante, el hombre más famoso de México, saludaba de mano al electricista, le preguntaba al tramoyista por su familia, compartía su almuerzo con los extras que apenas ganaban para comer. Era un fenómeno que nadie podía explicar. Un hombre en la cima absoluta del éxito que seguía siendo exactamente el mismo que había sido antes de la fama. María Félix, por su parte, era otra cosa completamente distinta. Tenía 33 años y ya era la doña. No necesitaba otro nombre. Cuando decías la doña, todo México sabía de quién hablabas. Alta, imponente, con esos ojos que parecían fabricados para intimidar dioses, María Félix no entraba a los lugares, los conquistaba. Su presencia física era un evento. Los hombres se quedaban mudos, las mujeres la observaban con una mezcla de admiración y envidia, y los directores sabían que cuando María estaba en el set, ella era la ley. No era capricho. Era que María Félix tenía un talento feroz para la actuación, una disciplina de hierro para su trabajo, y una personalidad que no toleraba mediocridad, cobardía ni abuso de ningún tipo. Había llegado al cine casi por accidente, descubierta en Guadalajara por un cazatalentos que no podía creer lo que sus ojos veían, y en menos de 5 años se había convertido en la actriz más importante del país. Pero detrás de esa imagen de acero había una mujer que había sufrido. Su primer matrimonio, a los 17 años, había sido un infierno. Enrique Álvarez Alatorre le arrebató a su hijo después del divorcio, y ese dolor, esa herida que nunca cerró del todo, la había endurecido. María aprendió muy joven que en el mundo de los hombres poderosos, la única defensa era ser más fuerte que todos ellos. Y lo fue. Pero esa fortaleza tenía un costo, la soledad. Muy pocas personas conocían a la María real, la que lloraba por su hijo a las 3 de la mañana,
la que escribía poemas que nunca publicaba, la que a veces se sentaba sola en su camerino y se preguntaba si toda esa fama valía la pena. Por cierto, si estas historias de la época de oro te traen recuerdos, si al escuchar los nombres de Pedro y María sientes algo en el pecho, no olvides suscribirte a este canal para seguir reviviendo juntos esas épocas que nunca volverán pero que merecen ser contadas una y otra vez. La película que los reunió se llamaba Más allá del honor. Era un drama ambicioso, financiado por uno de los productores más ricos y más temidos de la industria, Ernesto Quijano. Quijano no era un hombre de cine. Era un hombre de dinero que se había metido al cine porque le gustaba el poder que daba. Tenía 52 años, complexión robusta, manos gruesas de hombre que nunca había trabajado con ellas pero que las usaba para golpear mesas cuando no le obedecían. Su fortuna venía del negocio de la construcción, contratos gubernamentales que le habían dado millones durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, y con esos millones había decidido que quería ser el hombre más importante del cine mexicano. Compró participación en 3 estudios. Financió 8 películas en 2 años. Puso su nombre en los créditos como productor ejecutivo aunque no entendía la diferencia entre un close-up y un plano general. Y lo más peligroso, tenía amigos en el gobierno, amigos en la prensa, amigos en los sindicatos. Meterse con Ernesto Quijano era meterse con todo el sistema. El director de la película era Roberto Gabaldón, un hombre brillante, sensible, que había dirigido algunas de las mejores películas de la década pero que vivía aterrorizado de Quijano porque Quijano controlaba el presupuesto, y en el cine mexicano de 1947, quien controlaba el presupuesto controlaba todo. Gabaldón había aceptado dirigir Más allá del honor porque el guión era extraordinario. Una historia de amor y traición durante la Revolución Mexicana, con 2 personajes centrales que requerían a los mejores actores del país. Pedro Infante como el general revolucionario idealista. María Félix como la mujer que lo ama pero que también lo traiciona por razones que el espectador no descubre hasta el final. Era, en papel, la película perfecta. Pero desde el primer día de producción, Quijano dejó claro que él era el dueño del circo. Se aparecía en el set sin avisar, interrumpía las escenas, les gritaba a los técnicos, cuestionaba las decisiones de Gabaldón frente a todo el equipo. Es mi dinero, decía. Yo decido cómo se gasta. Gabaldón aguantaba en silencio. Los técnicos aguantaban en silencio. Los actores secundarios aguantaban en silencio. Todo el mundo aguantaba porque Quijano tenía el poder de destruir carreras con una llamada telefónica. Todo el mundo excepto María Félix, que desde el primer día miró a Quijano con esos ojos y supo exactamente qué clase de hombre era. Lo conozco, le dijo a su asistente Lupita la primera noche después de la lectura de guión. He conocido a cientos como él. Hombres que compran el derecho a tratar mal a los demás. Lupita la miró preocupada. Tenga cuidado, doña María. Este hombre es peligroso. María aplastó su cigarrillo francés en el cenicero. Todos los hombres peligrosos piensan que son invencibles, Lupita. Hasta que alguien les demuestra que no lo son. La primera semana de filmación transcurrió en una calma tensa. Pedro llegaba cada mañana a las 6, puntual como reloj, saludando a todos, preparando sus escenas con esa dedicación silenciosa que lo caracterizaba. Se sentaba en una esquina del set con su guión lleno de anotaciones, memorizaba cada línea, estudiaba cada emoción, y cuando Gabaldón gritaba acción, Pedro se transformaba. Dejaba de ser el muchacho sencillo de Guamúchil y se convertía en el general que el guión pedía. Fuerte, valiente, desgarrado por la contradicción entre el deber y el amor. Las primeras escenas que filmaron fueron espectaculares. Gabriel Figueroa, el legendario camarógrafo, lograba encuadres que parecían pinturas. La luz caía sobre el rostro de Pedro de una manera que hacía que hasta los técnicos más curtidos se detuvieran a mirar. Esto es cine de verdad, susurró Figueroa después de una toma particularmente emotiva. Esto va a ganar premios. Quijano, sin embargo, no estaba impresionado. Se paseaba por el set con su puro encendido, criticando todo. ¿Por qué tarda tanto cada toma? ¿Por qué hay tanto silencio en esta escena? La gente quiere acción, no silencios.
Gabaldón intentaba explicarle que el silencio era parte de la narrativa, que los momentos de pausa hacían que los momentos de intensidad fueran más poderosos. Quijano no entendía. No quiero arte, decía escupiendo humo. Quiero taquilla. El conflicto real empezó en la segunda semana, cuando comenzaron a filmar las escenas de María Félix. María llegaba al set como una reina llega a su palacio. Vestida impecable, maquillada como si fuera a una gala, caminando con esa seguridad que hacía que el aire se moviera diferente a su alrededor. No pedía atención, la capturaba. No exigía respeto, lo imponía. Su sola presencia cambiaba la energía del lugar. Quijano la observaba desde su silla de productor con una mezcla de fascinación y resentimiento. Estaba acostumbrado a que las actrices le tuvieran miedo, que le sonrieran, que le agradecieran la oportunidad, que lo trataran como el benefactor generoso que él creía ser. Con María no funcionó. Desde el primer día, María lo trató con una cortesía helada que era peor que cualquier insulto. Lo saludaba con un movimiento de cabeza, respondía a sus comentarios con monosílabos, y cuando él intentaba darle indicaciones sobre su actuación, María lo miraba con esos ojos y decía con voz suave pero mortal: «Señor Quijano, usted produce películas. Yo las actúo. Cada uno en lo suyo». El equipo contenía la risa. Quijano se ponía rojo. Pero no decía nada, porque incluso Ernesto Quijano sabía que meterse con María Félix directamente era peligroso. Así que esperó. Acumuló resentimiento como se acumula veneno en un frasco, gota a gota, día tras día, esperando el momento perfecto para abrirlo. Pedro observaba todo desde su esquina del set. No era un hombre de conflictos. Detestaba las peleas, las intrigas, los juegos de poder que definían la industria del cine. Él quería actuar, cantar, hacer reír y llorar a la gente, y después irse a su casa a cenar con su familia. Pero no era ciego. Veía cómo Quijano miraba a María, veía la tensión creciente entre ambos, veía cómo el equipo se encogía cada vez que Quijano abría la boca. Y veía algo más, algo que lo incomodaba profundamente. Veía cómo Quijano trataba a los demás. Le gritaba al utilero cuando una silla no estaba en su lugar. Humillaba al asistente de dirección cuando una escena se retrasaba. Le decía groserías a las maquillistas cuando el café no estaba lo suficientemente caliente. Nadie le decía nada. Nadie se atrevía. Una noche, después de una jornada particularmente tensa, Pedro se sentó en su camerino con la puerta entreabierta. Estaba quitándose el maquillaje cuando escuchó voces en el pasillo. Era uno de los técnicos jóvenes, un muchacho de apenas 19 años llamado Tomás, hablando con otro compañero. «Hoy Quijano me aventó un cenicero porque la luz del pasillo estaba fundida», decía Tomás. «Un cenicero, hermano. Me pasó rozando la cabeza. Si me pega, me rompe el cráneo». «¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer?» Agaché la cabeza y le dije que lo sentía. «Necesito este trabajo. Mi mamá está enferma. Si me corren, no tengo para el doctor». Pedro cerró los ojos. Se le hizo un nudo en la garganta. Él conocía esa impotencia, la había vivido antes de la fama, cuando era carpintero y nadie le daba trabajo porque no tenía contactos, cuando tocaba puertas de estudios y los guardias ni siquiera lo dejaban pasar. Sabía lo que era necesitar un trabajo tan desesperadamente que aguantabas cualquier humillación con tal de no perderlo. Esa noche Pedro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Tomás, en el cenicero, en la cara de miedo del muchacho. Pensando en María, que era la única persona en todo el set que le plantaba cara a Quijano. Pensando en Gabaldón, que dirigía obras maestras pero temblaba cuando el productor le levantaba la voz. Pedro no era un hombre de grandes discursos. No era filósofo ni activista. Era un hombre sencillo que creía en cosas sencillas. Tratar bien a la gente, trabajar duro, no dejar que te pisotearan ni pisar a nadie. Pero esa noche, en la oscuridad de su habitación, sintió algo que no podía ignorar. Una rabia limpia, sin odio pero con determinación. Si algún día Quijano cruzaba la línea, si algún día pasaba de los gritos al daño real, Pedro no iba a quedarse callado. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no iba a ser otro de los que agachaban la cabeza.
La tercera semana de filmación fue cuando todo empezó a hervir. Filmaban la escena central de la película, el enfrentamiento entre los personajes de Pedro y María. La escena requería una intensidad emocional brutal. María tenía que confesar su traición, Pedro tenía que reaccionar con un dolor que rompiera el corazón del espectador, y luego ambos tenían que llegar a un momento de perdón que era el corazón temático de toda la película. Gabaldón había preparado esa escena durante semanas. Había hablado por horas con Pedro y con María sobre las motivaciones de sus personajes, sobre los matices emocionales, sobre los silencios que tenían que pesar más que las palabras. Era la clase de director que entendía que una gran escena no se logra con gritos sino con verdad. La primera toma fue extraordinaria. Pedro y María se miraron a los ojos y algo eléctrico pasó entre ellos. María dijo sus líneas con una vulnerabilidad que nadie le había visto antes. Su voz se quebró en el momento exacto, sus ojos se llenaron de lágrimas reales, y cuando terminó su parlamento, el set estaba en silencio absoluto. Pedro respondió con una contención devastadora. No gritó, no lloró. Simplemente la miró con esos ojos suyos, grandes, profundos, llenos de un dolor que era demasiado real para ser actuación, y dijo su línea con una voz tan suave que los micrófonos apenas la captaron. Gabaldón tuvo que secarse las lágrimas antes de gritar corten. Gabriel Figueroa tenía la mandíbula desencajada. Una maquillista lloraba abiertamente. Hasta los técnicos más veteranos, hombres que habían visto miles de escenas en su carrera, estaban impactados. Eso fue perfecto, dijo Gabaldón con voz temblorosa. Absolutamente perfecto. No necesitamos otra toma. Es la mejor escena que he dirigido en mi vida. Y entonces habló Quijano. Quiero otra toma, dijo desde su silla, mordiendo su puro. El set se congeló. Gabaldón se volteó lentamente. ¿Perdón? Quiero otra toma. Más rápida. Menos silencios. La escena es muy lenta. Roberto, la escena dura 4 minutos y es perfecta. Cada segundo cuenta. No. Es aburrida. La gente se va a dormir con tanto silencio. Quiero que ella llore más fuerte y que él grite. La gente quiere gritos, no susurros. Gabaldón tragó saliva. Ernesto, con todo respeto, esta escena es el corazón de la película. Si la hacemos más rápida, perdemos toda la emoción. La emoción la da el ritmo de acción, no los silencios. Toma otra toma como yo digo o busco otro director que sí entienda lo que el público quiere. El silencio fue aplastante. Todo el equipo miraba al piso. Gabaldón apretaba los puños. Pedro se quedó inmóvil, todavía en su marca, sintiendo la tensión como una cuerda a punto de reventar. María, que estaba frente a Pedro con el maquillaje todavía corrido por las lágrimas reales de la escena, miraba a Quijano con una expresión que cualquiera que la conociera sabía que era peligrosa. Pero Gabaldón cedió. Está bien, dijo con voz muerta. Otra toma. Pedro miró a María. María miró a Pedro. En esa mirada se dijeron todo lo que no podían decir en voz alta. Esto está mal. Ambos lo sabían. La segunda toma fue mecánica, vacía. María gritó como Quijano quería, Pedro gritó como Quijano quería, y el resultado fue una escena mediocre que no transmitía nada. Cuando Gabaldón gritó corten, Quijano sonrió satisfecho. Eso es. Eso sí se vende. Esa noche, en su camerino, María rompió un espejo. Lupita la encontró sentada entre los vidrios rotos, fumando, con los ojos secos pero ardiendo de furia. Ese hombre va a destruir esta película, dijo María. Y todos lo dejan. Todos se arrodillan frente a él como si fuera un dios. Doña María, es peligroso. Todos son peligrosos hasta que alguien decide que ya no les tiene miedo. Pedro, mientras tanto, se fue directo a la oficina de Gabaldón después de que se apagaron las luces del set. Lo encontró sentado en la oscuridad, con una botella de tequila medio vacía. Roberto, dijo Pedro con voz suave. Lo que pasó hoy estuvo mal. Gabaldón lo miró con ojos rojos. Lo sé, Pedro. Créeme que lo sé. Pero no puedo hacer nada. Si me echo a Quijano encima, no vuelvo a dirigir en México. Tiene amigos en todas partes. Me destruí.
Pedro se sentó frente a él. La primera toma era perfecta. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué dejamos que un hombre que no sabe nada de cine decida cómo se hace una película? Gabaldón se sirvió otro tequila. Porque así funciona esto. Pedro. El que paga manda. Siempre ha sido así. Pedro se quedó callado un largo momento. Después se levantó. Tal vez es hora de que deje de funcionar así, dijo. Y salió. Los días que siguieron fueron una escalada constante, cada uno peor que el anterior, como una fiebre que sube sin control y que todo el mundo sabe que va a terminar en crisis, pero nadie se atreve a decir cuándo ni cómo. Quijano, envalentonado por la sumisión de Gabaldón, se volvió más agresivo. Había probado el sabor del poder absoluto y le gustaba. Era como una droga para él. Cada vez que humillaba a alguien y nadie le respondía, necesitaba una dosis más fuerte. Empezó a meterse directamente con las actuaciones. Le dijo a un actor secundario que actuaba como madera y que debería regresar a su pueblo. El actor, un hombre de 60 años que llevaba 3 décadas en el cine, tuvo que morderse la lengua para no llorar frente a todo el equipo. Le dijo a una actriz joven, una muchacha de 22 años en su primera película importante, que si quería seguir en el cine tenía que aprender a sonreír más bonito y a no comer tanto. La chica salió corriendo al baño llorando. Le dijo al propio Gabriel Figueroa, el mejor camarógrafo de México, que sus encuadres eran aburridos y que debería aprender de los americanos. Figueroa, que había sido nominado al Oscar, se quedó mudo de la incredulidad. Cada día era peor que el anterior. Quijano llegaba al set como un general llegando a territorio conquistado, y cada día encontraba a alguien nuevo a quien humillar. El equipo trabajaba con miedo. Los actores actuaban tensos. La película, que había comenzado como una obra maestra potencial, se estaba convirtiendo en un producto mediocre dirigido por un hombre que no entendía nada del arte que estaba financiando. Pedro lo veía todo y cada noche el nudo en su estómago se apretaba más. Hablaba con los técnicos cuando Quijano no estaba. Les preguntaba cómo estaban, si necesitaban algo. Les decía que no se dejaran vencer, que la película iba a salir bien. Pero en el fondo sabía que no era suficiente. Las palabras de aliento no servían contra un hombre que te aventaba ceniceros. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si te recuerda a esas épocas donde el cine mexicano era grande, donde las estrellas tenían alma de verdad, suscríbete a este canal. Aquí contamos las historias que los libros olvidaron y que nuestros ídolos merecen que se cuenten. María, por su parte, peleaba sus batallas a su manera. Cada vez que Quijano intentaba cambiar una escena, ella se negaba. Discutían frente a todo el set, y María siempre ganaba, no porque Quijano se diera por las buenas, sino porque María sabía que sin ella la película no existía. Ella era la estrella, el nombre que vendía boletos, la razón por la que los exhibidores habían adelantado dinero. Sin María Félix, Más allá del honor era una película sin cara. Y Quijano lo sabía. Por eso la odiaba cada día más. Porque María representaba lo único que su dinero no podía comprar. Talento real, respeto ganado, poder que no venía de contratos gubernamentales sino de pura grandeza humana. La tensión llegó a su punto máximo un jueves por la mañana, 3 semanas y 4 días después de iniciada la filmación. Era un día caluroso. El set olía a polvo, a maquillaje derretido, a cables calientes. Filmaban una escena de exteriores en un rancho prestado a las afueras de la Ciudad de México. Pedro llevaba su traje de general revolucionario, el sombrero, las cananas cruzadas en el pecho. María llevaba un vestido de época, blanco, que contrastaba con su piel morena y hacía que pareciera una aparición. Gabaldón había preparado una escena compleja. Un diálogo largo entre Pedro y María al atardecer, con la luz natural bajando. Tenían una ventana de tiempo limitada, apenas 40 minutos antes de que la luz se fuera. Cada segundo contaba. Commenzaron a filmar. La primera toma iba bien. Pedro y María caminaban por el campo, dialogando con naturalidad, la cámara siguiéndolos en un traveling elegante que Figueroa había diseñado durante días. Estaban a mitad de la escena cuando Quijano llegó al set. Venía de la Ciudad de México,
tarde como siempre, con su traje arrugado por el calor y su puro apestoso entre los dientes. Es una escena crucial para el desarrollo de los personajes. Todo es crucial para ti, Roberto. Si fuera por ti, la película duraría 4 horas. Cortala. Gabaldón empezó a protestar, pero Pedro lo interrumpió con suavidad. Roberto, la luz se va. Filmemos. Ya discutimos después. Tenía razón. Gavaldon Asensio. Volvieron a posiciones. Acción. Comenzaron la escena de nuevo. Pedro y María caminaban, hablaban, la cámara seguía su movimiento. La luz era perfecta, dorada, cayendo oblicua sobre el campo. Figueroa estaba en éxtasis. Esto es arte, murmuraba detrás de la cámara. Estaban a punto de terminar la escena cuando Quijano habló. En voz alta. Deliberatamente. Durante la toma. Es que no entiendo por qué tiene que caminar tanto. ¿No pueden quedar separados y hablar como gente normal? Corton. Grito Gavaldon desesperado. La toma estaba arruinada. Otra vez. Ernesto, por favor. Estamos perdiendo la luz. Solo tenemos minutos. No me importa la luz. Me importa que esta escena es un desperdicio de película. María Félix se volteó lentamente. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos ardían. Señor Quijano, dijo con esa voz peligrosamente suave. Estamos trabajando. Le pido que nos permita hacer nuestro trabajo. Quijano la miró con una media sonrisa. ¿Tu trabajo? ¿Caminar por un campo y hablar bonito? Para eso no se necesita talento. Para eso se necesitan piernas y boca. Cualquier mujer tiene eso. El set se quedó en silencio. Fue como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno del aire. María no respondió. Pedro, que estaba a 3 metros de ella, vio algo que nadie más vio porque nadie más la conocía tan bien como él la estaba empezando a conocer. Vio un temblor casi imperceptible en la mano izquierda de María. No era miedo. Era furia contenida. Una furia tan grande que necesitaba todo el autocontrol de una mujer que llevaba años construyendo una armadura de acero para no explotar. Gavaldon intento intervenir. Ernesto, por favor, estamos perdiendo tiempo. Silencio, Roberto. Estoy hablando con la señorita Félix. Se levantó de su silla y caminó hacia María. Cada paso era una provocación. El equipo retrocedía instintivamente, como animales que sienten un terremoto antes de que llegue. Quijano se plantó frente a María. Era más bajo que ella, pero su cuerpo era ancho, intimidante, y su cercanía era una agresión deliberada. Mire, señorita Félix, dijo arrastrando las palabras. Yo la contraté porque vende boletos. No porque sea buena actriz. Usted es una cara bonita con suerte. Nada más. No tiene talento real. Tiene huesos bonitos y una actitud que confunde a la gente con carácter. Pero yo no me confundo. Yo sé lo que usted es. Una mujer bonita que encontró la forma de vivir sin trabajar de verdad. El mundo se detuvo. 47 personas en ese set. 47 personas que escucharon cada palabra. 47 personas que se quedaron paralizadas, sin saber qué hacer, sin saber a dónde mirar, sintiendo la vergüenza ajena como un hierro caliente en la piel. María no se movió. No dijo una palabra. Pero algo cambió en sus ojos. Una puerta se cerró detrás de ellos. Algo frío, calculado, definitivo. Y entonces, antes de que María pudiera responder, antes de que Gabaldón pudiera balbucear una intervención, antes de que nadie procesara lo que acababa de pasar, Pedro Infante se quitó el sombrero de charro. Se lo quitó lentamente, con un gesto deliberado que todo el equipo reconoció instintivamente como el preludio de algo que no tenía vuelta atrás. Caminó hacia Quijano. Sus pasos sonaban en el silencio como latidos de corazón amplificados. No caminaba con rabia. No caminaba con violencia. Caminaba con algo mucho más peligroso, con certeza. Se detuvo a medio metro de Quijano, lo miró directo a los ojos, y habló con una voz que nadie en ese set había escuchado nunca. Era la voz de un hombre que había tomado una decisión de la que no se iba a arrepentir aunque le costara todo. «Repite lo que dijiste», dijo Pedro.
Quijano lo miró sorprendido. Era la primera vez que alguien lo confrontaba directamente en un set. ¿Qué? Repite lo que le dijiste a la señorita Félix. Quiero que lo digas otra vez, mirándome a mí. Quijano soltó una risotada nerviosa. Pedro, esto no es contigo. Es entre ella y yo. No. Ahora es conmigo. Cuando usted insulta a una compañera frente a todo el equipo, es con todos nosotros. Pedro se acercó un paso más. Quijano retrocedió medio paso sin darse cuenta. Usted lleva 3 semanas tratando a todos aquí como si fueran basura, dijo Pedro. Le gritó al utilero. Le aventó un cenicero a Tomás, un muchacho de 19 años que trabaja para mantener a su madre enferma. Humilló a don Aurelio, que lleva 30 años haciendo cine con dignidad. Hizo llorar a Rosita, que tiene 22 años y estaba cumpliendo su sueño de actuar en una película. Le faltó el respeto a Gabriel Figueroa, el mejor camarógrafo de este país. Le dijo a Roberto cómo hacer su trabajo cuando usted no sabe ni encender una cámara. Y ahora viene y le dice a María Félix, que no tiene talento. Pedro hizo una pausa. El set estaba tan silencioso que se escuchaba el viento moviendo los pastos del campo. Usted no sabe lo que es el talento, señor Quijano. Usted no sabe lo que es pararse frente a una cámara y entregarle al público un pedazo de tu alma. No sabe lo que es ensayar una escena hasta que te duelen los huesos porque quieres que sea perfecta. No sabe lo que es hacer reír a un niño, o hacer llorar a una abuela, o hacer que un hombre duro se conmueva con una canción. Usted no sabe nada de eso. Usted solo sabe firmar cheques. Y cree que eso le da derecho a tratar a la gente como animales. Quijano se puso rojo. Mira, Pedro, no te conviene hablarme así. Tengo amigos que pueden. Pedro lo interrumpió con una calma devastadora. Yo también tengo amigos, señor Quijano. 40 millones de mexicanos que compran boletos para mis películas. ¿Quiere compararlos con los suyos? El color se drenó del rostro de Quijano. No estaba acostumbrado a que le respondieran. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara directo a los ojos sin temblar. Y Pedro Infante no temblaba. Estaba sereno, firme, con los hombros rectos y la voz clara. Ahora le pido una disculpa, dijo Pedro. Le pido una disculpa a la señorita Félix. Le pide una disculpa a don Aurelio, a Tomás, a Rosita, a Gabriel, a Roberto, y a cada persona en este set que usted ha tratado como si no fuera humana. ¿O qué? ¿Me va a obligar? No necesito obligarlo. Si usted no se disculpa, yo me retiro de esta película. Ahora, hoy, el silencio se volvió ensordecedor. Todo el mundo sabía lo que eso significaba. Sin Pedro Infante, la película estaba muerta. No había actor en México que pudiera reemplazarlo. Los exhibidores habían comprado la película por su nombre. Las marquesinas ya estaban impresas. Los contratos de distribución dependían de que Pedro Infante apareciera en pantalla. Si Pedro se iba, Quijano perdía toda su inversión. Millones de pesos tirados a la basura. No te atreverías, dijo Quijano, pero su voz ya no tenía fuerza. Pruébeme, dijo Pedro. Y entonces hizo algo que selló todo. Se quitó las cananas, se quitó el saco del traje de general, se quitó las botas. Los fue poniendo uno por uno en el piso, frente a Quijano, frente a todo el equipo. Cada prenda que se quitaba era una declaración. Estoy dispuesto a perderlo todo antes que quedarme callado mientras usted destruye la dignidad de personas que merecen respeto. Pedro se quedó parado en camisa blanca y pantalones, descalzo sobre la tierra del campo, mirando a Quijano con la serenidad de un hombre que ha encontrado la línea que no está dispuesto a cruzar. Decida, señor Quijano. Disculpa o me voy. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. María Félix se acercó a Pedro, se puso a su lado, y se quitó el rebozo que llevaba como parte de su vestuario. Lo puso sobre el montón de ropa de Pedro. Si Pedro se va, yo me voy, dijo. Su voz era acero puro. El silencio duró 10 segundos. 20, 30. Quijano miraba a Pedro. Miraba a María. Miraba al equipo, buscando un aliado, buscando a alguien que le dijera que estaban exagerando, que le diera la razón.
No encontró a nadie. Uno por uno, los miembros del equipo empezaron a dar un paso al frente. Primero fue Figueroa, que se quitó los lentes y los puso sobre el trípode de la cámara. Si Pedro y María se van, yo me voy. Luego Gabaldón, que puso el megáfono en el piso. Yo también. Luego Tomás, el muchacho del cenicero, que se quitó los guantes de trabajo y los dejó caer con las manos temblando. Y don Aurelio. Y Rosita. Y el electricista. Y el sonidista. Y las maquillistas. Uno por uno, como fichas de dominó cayendo en silencio, todo el equipo de Más allá del honor se puso del lado de Pedro Infante y María Félix. Quijano se quedó solo. Completamente solo. Rodeado de 47 personas que habían decidido que ya no le tenían miedo. Su rostro pasó por 5 colores. Rojo de rabia, blanco de miedo, gris de comprensión, amarillo de humillación, y finalmente un color ceniza que era la derrota pura. El viento del campo movía el polvo alrededor de sus zapatos caros. Parecía un hombre al que le hubieran quitado el piso debajo de los pies y que flotara en un vacío que él mismo había construido. Durante toda su vida, Ernesto Quijano había operado bajo una premisa simple: el dinero compra obediencia. Había funcionado en la construcción, donde los albañiles aguantaban todo porque necesitaban comer. Había funcionado en los negocios, donde los socios toleraban sus groserías porque necesitaban su capital. Y había funcionado en el cine, durante 3 semanas enteras, porque los actores y técnicos necesitaban trabajar. Pero Pedro Infante acababa de demostrarle que hay algo que el dinero no puede comprar: la voluntad de un hombre que decide que hay cosas más importantes que la supervivencia económica. Pedro había apostado su carrera, su contrato, su ingreso, todo, a una sola carta: la carta de la dignidad. Y había ganado. Está bien, dijo con voz ronca. Perdón. ¿Perdón a quién?, preguntó Pedro sin moverse. A todos. Perdón a todos. No fue suficiente. Pedro lo sabía, María lo sabía, todo el equipo lo sabía. Un perdón genérico no significaba nada viniendo de un hombre como Quijano. Pero era un comienzo. Era una grieta en el muro de impunidad que lo había protegido toda su vida. Ahora váyase del set, dijo Pedro. Váyase y no vuelva hasta que pueda tratarnos como personas. Quijano abrió la boca para protestar, la cerró, dio media vuelta y caminó hacia su automóvil. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo nada. Solo lo vieron irse, un hombre que 10 minutos antes era el dueño del circo y que ahora caminaba solo por un camino de tierra con el puro apagado entre los dedos. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, Pedro se agachó, recogió su ropa, y empezó a vestirse de nuevo. El set estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. No era silencio de miedo. Era silencio de algo que acababa de nacer. Las consecuencias de ese día fueron inmediatas y devastadoras. Para Quijano, primero, regresó a la Ciudad de México humillado, furioso, planeando venganza. En su mente, lo que había pasado era una traición, una conspiración de actores engreídos contra un hombre que solo quería que su inversión diera frutos. No era capaz de verse a sí mismo con honestidad. Los hombres como Quijano nunca lo son. Se miran al espejo y ven víctimas donde el mundo ve agresores. Ven incomprensión donde el mundo ve justicia. Lo único que importa es quién tiene más dinero. Y eso es algo que yo no puedo aceptar, señorita Félix. No puedo, porque si acepto eso, entonces todo lo que he hecho en mi vida no vale nada. Cada canción que he cantado, cada película que he hecho, cada hora que he pasado ensayando, todo eso sería basura si le doy la razón a un hombre que cree que la grandeza se compra. María no respondió inmediatamente. Lo miró con una expresión que Pedro no pudo descifrar. Después de un largo momento, dijo algo que Pedro no esperaba. Tuve miedo, Pedro. La confesión flotó en el aire como una hoja cayendo de un árbol. Pedro la miró sorprendido. María Félix nunca admitía miedo. María Félix era la mujer que había enfrentado a directores, a presidentes, a hombres que podían comprar y vender países. María Félix no tenía miedo de nada. Excepto que sí tenía. Cuando ese hombre se paró frente a mí y me dijo lo que me dijo,
continuó María. Sentí algo que no había sentido en años. Sentí que tenía razón. Por un segundo horrible, pensé que tal vez tenía razón. Que soy solo una cara bonita con suerte. Que no tengo talento real. Que todo lo que he construido es una ilusión. María lo miró con ojos que brillaban pero que se negaban a soltar lágrimas. Llevo años construyendo esta imagen de mujer fuerte. La doña. La invencible. Pero por dentro, Pedro, por dentro a veces soy una niña de Álamos que no sabe si merece todo esto. Y cuando un hombre como Quijano te dice en la cara que no vales, aunque sea un imbécil, algo dentro de ti se rompe un poco. Pedro sintió que se le cerraba la garganta. Yo también tengo miedo, dijo. María lo miró. Todos los días. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que un día la gente se dé cuenta de que soy solo un muchacho de Guamúchil que no terminó la escuela. Miedo de que las canciones se acaben, de que el talento se vaya, de que mañana todo esto desaparezca y vuelva a ser nadie. Sonrió una sonrisa triste. ¿Pero sabe qué aprendí hoy? ¿Qué? Que el miedo no se quita. Que siempre va a estar ahí, como una sombra. Pero que uno puede decidir no obedecerlo. Hoy decidí no obedecerlo. Y usted también, señorita Félix. Cada vez que se para frente a esa cámara y actúa como si fuera la mujer más poderosa del mundo aunque por dentro esté temblando, usted está eligiendo no obedecer al miedo. Y eso no es falta de talento. Eso es el talento más grande que existe. María lo miró fijamente durante un largo momento. Después sonrió. Una sonrisa que no era la doña, que no era la estrella, que no era la máscara. Era la sonrisa de María, la mujer real, la que nadie veía. Llámame María, dijo. Ya déjate de señorita Félix. Pedro sonrió. Solo si tú me dejas de llamar de usted. Esa conversación fue el inicio de una de las amistades más auténticas que el cine mexicano haya conocido. En los meses y años que siguieron, Pedro y María se volvieron confidentes. No de los que se ven todas las semanas, porque ambos tenían vidas frenéticas, filmaciones constantes, compromisos que los llevaban de un lado a otro del país y del mundo. Pero eran confidentes del alma. De esos que cuando se encuentran, aunque hayan pasado meses, retoman la conversación exactamente donde la dejaron, como si el tiempo no existiera entre ellos. Él le contaba sobre sus problemas maritales, sobre las mujeres que lo buscaban y que él no siempre tenía la fuerza de rechazar, sobre la culpa que sentía después, sobre su miedo a volar que se volvía cada vez más intenso pero que no podía admitir públicamente porque un hombre mexicano de los años 40 no admitía miedos. Le contaba sobre su sueño de algún día dejar el cine y vivir en una granja donde nadie lo conociera, donde pudiera despertar sin que nadie lo esperara en un set, sin que nadie le pidiera una canción, sin que nadie le tomara una foto. Donde pudiera ser simplemente Pedro, no Pedro Infante. Ella le contaba sobre su hijo Enrique, sobre el dolor de haberlo perdido en el divorcio, sobre las noches en que se despertaba llorando y llamando su nombre. Sobre la culpa de haber elegido la carrera sobre la maternidad aunque sabía que no había sido realmente una elección sino una imposición de un sistema legal que favorecía al padre sin importar quién fuera mejor para el niño. Le contaba sobre sus matrimonios, sobre cómo cada uno había empezado con esperanza y terminado con decepción, sobre cómo a veces sentía que los hombres la amaban por lo que representaba, no por lo que era. Se contaban los secretos que no le contaban a nadie más. Y esos secretos crearon un lazo que ninguno de los dos rompió jamás. Una vez, durante una filmación posterior en la que coincidieron brevemente, Pedro le regaló a María un pequeño relicario de plata. No era caro, no era ostentoso, no era el tipo de joya que María Félix solía usar. Era un relicario simple que Pedro había comprado en un mercado de Guanajuato. Adentro había puesto una fotografía diminuta del equipo de Más allá del honor, todos juntos, Pedro y María al centro, Gabaldón sonriendo, Figueroa con sus lentes, Tomás al fondo con su gorra de trabajo. Para que nunca olvides el día que nos paramos juntos, decía la nota que acompañaba el regalo. María guardó ese relicario hasta el último día de su vida. Cuando murió en 2002, lo encontraron en el cajón de su mesa de noche, junto a sus joyas más valiosas, las de Cartier, las de Dior, las que habían pertenecido a emperatrices.
Pero el relicario de plata de mercado estaba en el centro, como si fuera la pieza más importante de todas. La carrera de Quijano nunca se recuperó. No de golpe, sino gradualmente, como una casa que se va cayendo ladrillo a ladrillo hasta que un día miras y ya no queda nada. Después del incidente del set, empezaron a circular historias. No solo la de Pedro y María, sino otras que la gente había callado durante años. Historias que salían como agua de una presa rota. Un camarógrafo de otra producción contó que Quijano le había roto una cámara en la cabeza porque la toma no le gustaba. Un asistente de producción reveló que Quijano le debía 6 meses de sueldo a medio equipo de su película anterior y que amenazaba con destruir a quien reclamara. Una actriz de teatro, que había hecho un papel menor en una de sus primeras películas, contó entre lágrimas que Quijano la había citado en su oficina con la promesa de un papel protagónico y que lo que encontró ahí no fue un guión sino un hombre con las intenciones más oscuras. Ella había dicho que no. Al día siguiente fue despedida. No solo de esa película, de todas. Durante 3 años no consiguió trabajo en ningún estudio. Tuvo que regresar al teatro de barrio para sobrevivir. Estas historias, que habían estado enterradas bajo capas de miedo y silencio, salieron a la luz porque Pedro Infante les había dado permiso. No con un discurso, no con una denuncia formal, sino con un ejemplo. Al pararse frente a Quijano y decir basta, Pedro había demostrado que el miedo era una jaula con la puerta abierta. Solo hacía falta un hombre que se atreviera a caminar hacia afuera para que todos los demás se dieran cuenta de que ellos también podían hacerlo. No solo la historia de Pedro y María, sino otras. Historias de técnicos maltratados, de actrices humilladas, de directores amenazados. Historias que la gente del cine había guardado en silencio durante años porque nadie se atrevía a hablar contra un hombre con tanto dinero y tantas conexiones. Pero Pedro Infante había roto el silencio. Al pararse frente a Quijano y decir basta, había dado permiso a todos los demás para hacer lo mismo. Y lo hicieron. Los actores empezaron a rechazar sus películas. Los directores se negaban a trabajar con él. Los técnicos pedían el doble cuando era él quien pagaba. Los exhibidores dejaron de adelantar dinero. En 3 años, Ernesto Quijano pasó de ser uno de los productores más poderosos de México a ser un hombre que no podía conseguir ni un camarógrafo para una filmación. Su última película, estrenada en 1950, fue un desastre absoluto. Cine vacío, críticas devastadoras, pérdida total de la inversión. Después de eso, Quijano salió del cine y nunca volvió. Regresó al negocio de la construcción, donde el talento no importaba y el dinero lo compraba todo, y murió en 1968, olvidado, amargado, sin que nadie del cine asistiera a su funeral. Pedro Infante, en cambio, siguió ascendiendo. Película tras película, canción tras canción, se convirtió no solo en la estrella más grande de México, sino en algo más raro y más valioso, en un símbolo de decencia. La gente lo amaba no solo porque cantaba bonito o actuaba bien. Lo amaba porque era buena persona. Porque trataba al lustrabotas con el mismo respeto que al presidente. Porque se paraba frente a los abusivos y decía basta cuando nadie más se atrevía. Porque era, en un mundo lleno de pretensiones y mentiras, un hombre genuinamente bueno. Hay un detalle de ese día que casi nadie conoce. Un momento que las cámaras no captaron porque las cámaras ya estaban apagadas. Un momento que solo 2 personas vivieron y que una de ellas contó muchos años después, cuando ya no había razón para guardar silencio. Esa noche, después de su conversación en el camerino, Pedro acompañó a María a su carro. Caminaron juntos por el estacionamiento vacío del set, bajo un cielo lleno de estrellas. El campo olía a tierra húmeda, a pasto cortado, a esa fragancia limpia que tiene la noche fuera de la ciudad. No hablaban. Caminaban en silencio, lado a lado, como 2 soldados regresando de una batalla que habían ganado pero que los había dejado agotados. Cuando llegaron al auto de María, ella se detuvo. Miró el cielo. Pedro se detuvo junto a ella. Estuvieron un minuto entero mirando las estrellas sin decir nada. Fue María quien rompió el silencio. «¿Pedro? ¿Sí? Gracias». Pedro la miró. «No me las des. Hice lo que cualquiera debería hacer.
María negó con la cabeza lentamente. No, Pedro. No lo que cualquiera debería hacer. Lo que cualquiera debería hacer pero nadie hace. Esa es la diferencia. Y entonces María hizo algo que Pedro no esperaba y que jamás olvidó. Le dio un abrazo. Un abrazo real, largo, apretado. No el abrazo de una estrella de cine, no el abrazo de la doña, sino el abrazo de una mujer que necesitaba sentir que alguien la sostenía. Pedro sintió como María temblaba ligeramente contra su pecho. No de frío, sino de algo más profundo, algo que María guardaba dentro y que muy pocas veces dejaba salir. Cuando se separaron, María tenía los ojos húmedos. Se los limpió con un gesto rápido, casi molesto, como si las lágrimas la ofendieran. No le cuentes a nadie que lloré, dijo con una media sonrisa. Pedro sonrió. ¿Quién me va a creer? María Félix llorando. Si lo digo me meten al manicomio. María se rió. Una risa real, abierta, sin máscara. Una risa que Pedro le había arrancado sin esfuerzo, simplemente siendo quien era. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, María. Ella subió a su auto. Antes de cerrar la puerta, lo miró una última vez. El mundo cree que yo soy la fuerte, dijo. Pero hoy el fuerte fuiste tú. Y el carro se perdió en la noche. Lupita contó esta historia 40 años después, en una entrevista que dio poco antes de morir. Le dijo al periodista que María le había contado esa noche lo que pasó en el estacionamiento. Que María había llorado de nuevo al contárselo, y que le había dicho que en toda su vida, en todos sus matrimonios, en todas sus relaciones, en todos sus encuentros con hombres poderosos, Pedro Infante había sido el único hombre que la había hecho sentir protegida sin hacerla sentir débil. Es una diferencia importante, había dicho María. Muchos hombres creen que proteger a una mujer significa tratarla como si fuera frágil. Pedro me protegió tratándome como igual. No peleó mi batalla por mí. Peleó junto a mí. Y eso es algo que un hombre de cada millón entiende. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957. Su avión, un bimotor que él mismo piloteaba porque amaba volar a pesar del miedo que le causaba, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Mérida. Tenía 39 años. La noticia llegó a México como un terremoto. La radio interrumpió su programación normal. Los locutores lloraban al dar la noticia. En las calles, la gente se detenía como si el tiempo se hubiera congelado. México lloró como no había llorado nunca. Las calles se llenaron de gente vestida de negro. Las estaciones de radio tocaron sus canciones sin parar durante días. En los mercados, las vendedoras lloraban frente a sus puestos. En las fábricas, los obreros pedían permiso para salir a llorar. En las escuelas, los maestros no podían dar clase porque los niños preguntaban por qué todos estaban tristes. Familias enteras se reunían frente a la radio llorando como si hubieran perdido a un hijo, a un hermano, a un padre. Porque eso era Pedro para México, no un artista lejano, sino alguien que pertenecía a cada hogar, a cada mesa, a cada corazón. Su funeral fue uno de los más grandes que México haya visto. Miles de personas en las calles, intentando acercarse al féretro, gritando su nombre, cantando sus canciones entre lágrimas. Dicen que ese día llovió en la Ciudad de México, como si hasta el cielo estuviera de luto. María Félix se enteró de la noticia en París. Estaba viviendo en Francia con Alexander Berger, su quinto esposo. Cuando le dieron la noticia, María no gritó, no se desmayó, no hizo una escena. Se sentó en un sillón, miró la pared, y no habló durante 3 horas. Berger no se atrevió a interrumpirla. Lupita, que había viajado con ella, contó que cuando María finalmente habló, dijo una sola frase. Se fue el único hombre que me hizo sentir que no estaba sola. Después cerró la puerta de su habitación y no salió hasta el día siguiente. Cuando salió, tenía los ojos hinchados pero la espalda recta. Pidió que le compraran flores y que las enviaran a México, al funeral de Pedro. Envió un arreglo enorme de rosas blancas con una tarjeta que decía simplemente, para el hombre más valiente que conocí. Gracias por pararte conmigo cuando todos estaban sentados. Tu amiga, María.
Esa tarjeta la encontraron años después entre las pertenencias de la familia de Pedro. La habían guardado como un tesoro, porque la familia sabía lo que significaba. Sabían la historia del set, de Quijano, del día en que Pedro se quitó el sombrero y se paró frente al abuso. Y sabían que María Félix, la doña, la mujer más poderosa del cine mexicano, consideraba a Pedro su amigo más querido. María Félix vivió hasta el año 2002. Murió el 8 de abril, el mismo día de su cumpleaños, a los 88 años. Vivió una vida extraordinaria, llena de películas, de amores, de escándalos, de victorias y de derrotas. Se casó 5 veces, viajó por el mundo, cenó con presidentes, rechazó a reyes, desafió a industrias enteras. Pero quienes la conocían bien, quienes estuvieron cerca de ella en sus últimos años, cuentan que cuando hablaba de Pedro Infante, algo cambiaba en su voz. Se suavizaba. Se volvía cálida. Los ojos de acero se humedecían un poco, casi imperceptiblemente, como si detrás de la armadura de la doña hubiera una puerta secreta que solo se abría con el nombre de Pedro. En una de sus últimas entrevistas, un periodista joven le preguntó qué momento de su carrera recordaba con más cariño. La respuesta fue inmediata, sin pensarla. Un día en un set, en 1947, cuando un hombre valiente se puso de pie por mí. El periodista quiso saber más. ¿Quién fue ese hombre? María sonrió con la nostalgia de quien mira un recuerdo que el tiempo ha convertido en oro. Pedro Infante, dijo, el hombre más bueno que conocí en 60 años de cine. ¿Y qué hizo? María lo miró con esos ojos que a los 88 años seguían teniendo el poder de paralizarte. Lo que deberían hacer todos los hombres cuando ven una injusticia. Se paró. No hizo discursos, no buscó cámaras, no calculó consecuencias. Simplemente se paró y dijo basta. Y a veces, joven, eso es todo lo que hace falta para cambiar el mundo. Un hombre que se para. Y así termina esta historia, o así debería terminar, pero hay algo más. Algo que descubrí mientras investigaba, un detalle que conecta todo y que le da a esta historia una dimensión que ni Pedro ni María pudieron prever. En 2015, 58 años después de la muerte de Pedro Infante, una investigadora de la UNAM llamada Carmen Olvera, especialista en historia del cine mexicano, encontró en los archivos del Sindicato de Trabajadores del Cine un documento extraordinario. Estaba en una caja de cartón etiquetada como correspondencia varios 1947 a 1950, mezclada entre facturas, contratos vencidos y papeles administrativos que nadie había revisado en décadas. Carmen casi la pasó de largo. Casi. Pero algo en el sobre la detuvo. Estaba dirigido a Pedro Infante, con una caligrafía cuidadosa, y el sello del sindicato estaba intacto. Lo abrió con las manos temblando porque una investigadora que lleva años buscando historias perdidas sabe reconocer cuando ha encontrado algo importante. Era una carta colectiva, firmada por 43 técnicos y trabajadores de la película Más allá del honor, fechada en octubre de 1947, un mes después del estreno. La carta estaba dirigida a Pedro Infante. Nunca fue enviada. Los firmantes habían decidido escribirla pero no entregarla, tal vez por vergüenza de mostrar tanta emoción a un hombre al que admiraban, tal vez por miedo residual de que Quijano se enterara, tal vez porque sentían que las palabras escritas en papel no eran suficientes para expresar lo que realmente querían decir. Carmen la leyó de pie en el archivo, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, sin poder detenerse. La carta decía así, en sus palabras esenciales: que Pedro les había devuelto algo que habían perdido sin darse cuenta, que durante años habían trabajado agachando la cabeza, aceptando maltratos, tragándose humillaciones porque necesitaban el sueldo, porque tenían familias, porque creían que así era como funcionaba el mundo. Y que el día en que Pedro se quitó el sombrero y se paró frente a Quijano, algo se rompió dentro de cada uno de ellos. No algo malo, algo bueno. Se rompió la resignación. Se rompió la idea de que aguantar era la única opción. Se rompió el pacto silencioso de que los poderosos siempre ganan. Pedro les enseñó que un hombre sin dinero, sin conexiones políticas, sin más armas que su voz y su dignidad, podía pararse frente al abuso y ganar. Y eso, decían en la carta,
Les cambió la vida más que cualquier aumento de sueldo o cualquier mejora laboral. Les cambió la forma de verse a sí mismos. El nombre de Tomás aparecía entre los firmantes. El muchacho de 19 años al que Quijano le había aventado un cenicero. Junto a su firma había añadido una nota personal. Señor Infante, usted me devolvió la dignidad que yo creía que no merecía. Gracias. La carta nunca llegó a Pedro. Él nunca supo que existía. Murió sin saber que 43 personas le debían algo que el dinero no puede comprar y que el poder no puede dar. La certeza de que merecían ser tratados como seres humanos. Esa carta hoy se exhibe en el Museo del Cine Mexicano. Está enmarcada, protegida por vidrio, iluminada por una luz suave. Los visitantes la leen, algunos lloran, la mayoría se queda un rato en silencio frente a ella, procesando lo que significó ese momento para personas que hoy nadie recuerda. Porque esa es la verdadera lección de esta historia. No se trata de estrellas de cine. No se trata de fama ni de poder ni de películas que se exhiben en pantallas. Se trata de la decisión más simple y más difícil que un ser humano puede tomar. La decisión de pararse cuando todo el mundo está sentado. La decisión de decir basta cuando todo el mundo está callado. La decisión de proteger a alguien que no puede protegerse solo, aunque te cueste todo. Pedro Infante tomó esa decisión un jueves de marzo en 1947. María Félix lo acompañó. 43 trabajadores del cine le siguieron. Y juntos, sin planearlo, sin discursos grandilocuentes, sin cámaras grabando, hicieron algo que cambió una industria, una amistad y miles de vidas que nunca conocerían pero que sentirían. Las ondas de ese momento durante décadas. Hoy, casi 80 años después, seguimos contando esta historia. No porque sea una historia de cine, sino porque es una historia humana. La historia de un hombre que tuvo miedo pero no obedeció al miedo. De una mujer que parecía invencible pero que lloraba en privado. De 43 personas que descubrieron que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides tener. Y de un momento en un set polvoriento que demostró que a veces, solo a veces, hacer lo correcto no te destruye. A veces te convierte en leyenda. Pedro Infante no sabía que se iba a convertir en leyenda ese día. No pensó en la posteridad, no pensó en las historias que contarían sobre él décadas después, no pensó en la carta que 43 trabajadores le escribirían y que él nunca leería. Solo pensó en una cosa, que lo que estaba pasando estaba mal. Y que él no podía quedarse sentado viéndolo. A veces la grandeza no es un plan. Es un impulso del corazón que el cerebro no puede detener. Es un momento en que todo lo que eres, todo lo que crees, todo lo que valoras se junta en un punto y te empuja hacia adelante, hacia lo correcto, sin importar el precio. Pedro tuvo ese momento. María lo acompañó. Y juntos nos dejaron una historia que vale más que todas las películas que filmaron, porque esta historia es real. Pasó de verdad. En un campo a las afueras de la Ciudad de México, bajo un sol de marzo, entre personas de carne y hueso que tenían miedo pero que eligieron no obedecerlo. ¿Alguna vez alguien se paró por ti cuando nadie más lo hacía? ¿O fuiste tú quien se paró por alguien más? ¿Tuviste esa persona en tu vida que, como Pedro, no necesitó que le pidieras ayuda para dártela? Cuéntamelo en los comentarios. Porque historias como la de Pedro y María no se acaban cuando se apaga la pantalla. Viven en cada acto de valor, en cada gesto de lealtad, en cada persona que decide que no va a quedarse callada. Viven en la abuela que te defendía cuando eras niño, en el amigo que te sostuvo cuando el mundo se caía, en el desconocido que te dio la mano cuando nadie más se detenía. Si esta historia te hizo sentir algo, si te trajo recuerdos de esas épocas donde el cine mexicano era grande porque las personas que lo hacían eran grandes, si al escuchar los nombres de Pedro Infante y María Félix se te aprieta un poquito el corazón porque te recuerdan a tu mamá cantando en la cocina o a tu abuelo contando historias de los artistas que él admiraba. Suscríbete. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la bondad todavía existe, que la lealtad todavía importa, que hay cosas en este mundo que ni el dinero ni el poder pueden comprar. Porque estas historias merecen ser contadas, y mientras haya alguien que quiera escucharlas, las leyendas nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez.